Buenas. En esta ocasión vamos a comenzar con lo que son las hojas de estilo en cascada, más comúnmente conocidas como CSS. ¿Qué vamos a poder hacer con esto? Darle estilo a los textos, diseño de secciones, animar nuestras páginas web y así un montón de otras cosas que vamos a ir aprendiendo. Si ustedes se fijan, esto es lo que nosotros podríamos lograr hasta este momento, que sería generar un archivo HTML. Si nosotros le integramos CSS, esto es lo que podemos lograr, hacerlo mucho más atractivo al sitio web. Si ustedes se fijan, haciendo clic en este enlace, tendremos este sitio web que sería como una guía que nos permite aprender distintos lenguajes de programación. Acá tenemos una página web donde podemos ver sin la hoja de estilo, este sería solamente el lenguaje HTML, y haciendo clic en los distintos estilos podemos ver cómo va cambiando el diseño de la interfaz, ¿no? La interfaz de usuario. Bueno, volviendo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nosotros hasta ahora veníamos creando el archivo index.html. Ahora vamos a generar el style.css, que va a ser donde nosotros vamos a integrar todas las propiedades a modificar de nuestra página web. Para ello, así como tenemos la carpeta HTML con todas nuestras actividades, vamos a comenzar con nuestra carpeta CSS, donde vamos a comenzar a trabajar desde la actividad 1 en adelante, ¿sí? Aquí, si se fijan, nosotros ya habíamos visto una etiqueta con la cual podíamos vincular archivos externos a nuestra página web. Esta es la etiqueta link, y si ustedes se fijan tiene dos atributos. De estos atributos, primero le decimos qué tipo de documento vamos a vincular y después cuál es el enlace, que esto ya lo vimos en la etiqueta A, donde estaría ese documento. Si ustedes se fijan, acá vamos a trabajar ahora con dos pestañas o dos archivos. El primero de ellos sería el HTML y el segundo el CSS. Bueno, ¿y cómo hacemos nosotros para poder darle esas mejoras a la interfaz o a las etiquetas? Bueno, nosotros cuando querramos identificar una etiqueta en particular, ¿sí?, y solamente a esa etiqueta, vamos a utilizar los identificadores, ¿sí? Los identificadores, recuerden que no se repiten, ¿sí? Son para una etiqueta en particular. En cambio, cuando querramos darle a un grupo de etiquetas un atributo o propiedad que sea para todos, vamos a utilizar la clase, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a poder mezclar estos dos identificadores, las clases y las etiquetas, en el caso de que querramos, por ejemplo, de que tenga la misma fuente y el mismo tamaño, pero distinto color, que ya van a ver cómo hacemos ese ejemplo. Acá, en lo que sería CSS, para poder llamar a estas etiquetas, ¿sí?, en el caso de que querramos llamar a todas las etiquetas que se llaman H1, vamos a utilizar el selector de etiqueta, ¿sí? Entonces acá estas propiedades se les van a atribuir a todas las etiquetas H1, ¿sí? Después, si queremos llamar a una etiqueta en particular, por ejemplo título principal, vamos a utilizar el hashtag para decirle de que queremos hacer referencia a un identificador. Y este color rojo solamente se le va a atribuir al identificador que tiene título principal. Luego, si queremos llamar un conjunto de etiquetas, en este caso por ejemplo listas, vamos a utilizar el punto, ¿sí? Entonces, con estas tres formas de llamar a nuestras etiquetas, vamos a poder identificarlas, ¿sí? Entonces, este margin padding, que ya más adelante vamos a ver qué significan, se le van a aplicar a estas etiquetas. Luego, acá tenemos un ejemplo con la etiqueta H1, donde se le aplica el color azul y un espaciado entre letras de 3 píxeles, ¿sí? Fíjense acá, esto sería la etiqueta HTML sola, sin el CSS. Luego de aplicarle el CSS, se nos pone el color azul y el espaciado. Fíjense cómo cambia la distancia entre letras. Después tenemos el tamaño de la fuente, ¿sí? Y dentro de este tamaño de fuente tenemos distintas formas de decirle cómo
va a tomar el valor, ¿sí? Entonces, si le ponemos píxeles, esto va a ser un tamaño fijo, ¿sí? Que sería la cantidad de píxeles que va a tener nuestra fuente. Después podemos decirle que tome un valor relativo, ¿sí? Que va a ser el 150 en este caso, del tamaño del contenedor, ¿sí? O sea que sería más grande que el contenedor. Después tenemos otro tamaño relativo que va a hacer referencia al elemento padre, ¿sí? Este EM hace referencia a 1.5 veces el tamaño del elemento padre. Y luego tenemos el elemento rem, ¿sí? Que va a hacer referencia al elemento raíz, ¿sí? O sea, al elemento de origen. Y después tenemos palabras claves que podemos utilizar. En vez de utilizar, por ejemplo, 16 píxeles, podemos utilizar small, medium, large, etcétera, etcétera, que nos van a servir también para dar tamaños ya predefinidos por el navegador. Bueno, y para realizar estos ejercicios vamos a ir a nuestro Visual Studio Code. Vamos a crear acá en la carpeta programación la carpeta CSS. Y acá vamos a realizar la actividad 1. Como ya vieron, vamos a tener dos archivos ahora: el index.html y el style.css. Dentro de lo que sería el index, vamos a crear la plantilla HTML5 como siempre. Vamos a poner las metaetiquetas que saben que son muy importantes para lo que son los buscadores. Y acá le vamos a poner introducción a CSS. En las palabras claves le vamos a poner CSS, introducción, hojas de estilo, etcétera, etcétera. Y después en el autor, nuestro nombre y apellido. En el título, introducción a CSS. Y acá en el body vamos a comenzar. Fíjense, esto podríamos agruparlo nosotros dentro de lo que es... fíjense que acá dice aprendiendo CSS. Ahí está. Lo podríamos agrupar dentro de lo que sería el main, ¿sí? Entonces vamos a crear acá el main, una sección en el main. Y acá fíjense, son 2, 4, 6, 7. Son 7 etiquetas P, ¿sí? Que acá, si ustedes se fijan, podemos ver de que tienen el mismo color y un espaciado entre letras, ¿sí? Entonces acá le vamos a poner una clase que podrían ser párrafos y podríamos poner un ID, ¿sí? En este caso lo vamos a dejar vacío para después completarlo. Ahora, esos identificadores, ¿sí? Yo le podría poner párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3, párrafo 4, párrafo 5, párrafo 6, párrafo 7, ¿sí? Entonces le podríamos poner P1, P2, P3, P4, P5, P6 y P7. De acá comenzamos 9 píxeles, 12, 14. ...18, 24, 36... Ahí está. Bueno, guardamos. Y acá, ¿qué nos faltaría? Linkear el elemento CSS. Entonces fíjense que todo este nombre debe de corresponder con la hoja de estilo, ¿sí? Ahora le vamos a poner que está en español. Y de acá vamos a pasar a la hoja de estilo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? A todas estas etiquetas, párrafos, ¿sí? Yo voy a copiar y pegar. Le vamos a poner que tiene un color, ¿sí? Que sería para darle el color al texto, ¿sí? Azul. Y por acá va a tener un letter spacing de por lo menos 2 píxeles, ¿sí? Entonces fíjense que ya abriendo esto, vamos a tener acá el color azul y el espaciado. Ahora, si ustedes se fijan acá, esto está centrado.
Entonces podemos utilizar acá text align center, ¿sí? Entonces fíjense que ya nos aparecería centrado. Ahora, ¿qué nos faltaría? Llamar a cada uno, P1, P2 hasta P7. Recuerden, son identificadores estos. Se van a utilizar el hashtag P1. Y acá le vamos a dar font size 9 píxeles. Y acá fíjense que ya nos aparece con 9 píxeles. Entonces, esto mismo habría que hacer con P2 con 12, P3 con 14, 12, 14, P4 con 18, P5 con 24, P6 con 36 y P7 con 48. Entonces ya acá nos quedaría el ejercicio desarrollado, ¿sí? Vamos con el segundo. Acá vamos a crear la carpeta actividad-2. Y acá, si ustedes se fijan, son 4 párrafos que tienen en común el color verde, y lo que cambia es la familia de la fuente, ¿sí? Entonces, podríamos, vamos acá, index.html, style.css, vamos a crear la plantilla HTML5, la descripción, y acá el autor. Y no nos olvidemos de linkear la hoja de estilos. Ahora, esto de vuelta podría ser un main con 4 párrafos. Con 4 párrafos. Acá podríamos ponerle párrafo como clase, y después como identificador P y ahí por 4. Entonces acá le ponemos P1, P2, P3, P4. Y serían Arial Black, TMS, Century Gothic, y Kandara. Entonces, ahora vamos a nuestra hoja de estilos y vamos a llamar a párrafo, punto párrafo, porque es una clase. Y de acá le vamos a poner que sea color green, porque es verde, y nada más. Por ahora vamos a llamar a cada uno de los elementos. Párrafo 1 sería font family, para decirle la familia. Y acá, como tiene un espacio entre medio, le vamos a poner entre comillas simple Arial Black. Entonces fíjense que ya con esto, si vamos acá, nos va a tomar el Arial Black. Ahora, vamos con el trebuchet TMS. Párrafo 2. Font family, entre comillas, trebuchet TMS. Párrafo 3. Century Gothic. Entre comillas. Y párrafo 4 con el Kandara. Bueno, y aquí tendríamos los 4 elementos, ¿sí? Vamos con el último. Actividad 3. Redes sociales, ¿sí? Esto fíjense que podría ser un header. Entonces podríamos poner acá actividad-3 index.html style.css, generamos la plantilla, meta description,
Ahí estaríamos. Ahora, como dijimos, podría ser un header, un H1, y acá redes sociales, dos puntos. Redes sociales, dos puntos. Ahora, fíjense, todas estas letras están inclinadas, ¿sí? Así que podríamos ponerle acá una clase inclinación. Y acá podríamos poner main section y son varios P. No, un UL con LI porque son los bullet point. 2, 4, 6. Son 6 LI con una clase lista y el hashtag LI por 6. Y acá fíjense, le podríamos poner aparte de lista inclinación. Entonces con esto vamos a hacer que aparezca inclinada. Va a tener la propia lista y además inclinación, ¿sí? Entonces sería Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, Twitter y YouTube. Y acá podría ser Facebook, Instagram, TikTok, y YouTube. Entonces, ahora vamos a ir a la hoja de estilo y fíjense, vamos a llamar a la clase inclinación y le vamos a decir the style. No. Font style. Y ahí le vamos a poner italic. Italic sería la inclinación. Bueno, eso ya nos va a poner todo el texto que esté inclinado, ¿sí? Ahora, de acá fíjense que tiene un espaciado. O sea que eso, y están todos. O sea que podríamos ponerle a todo lo que sería inclinación spacing de 2 píxeles. Bueno. Y por acá abajo vamos a llamar Facebook con color blue, Instagram con un color purple, TikTok sería un poquito más claro que black. Vamos a ponerlo por ahí. WhatsApp Twitter y YouTube. Entonces fíjense, ahí ya nos quedaron los colores. Bueno, y fíjense que nos faltaría el tipo de letra, ¿sí? Vamos a ponerla acá en inclinación. Font Family. Y ahí nos quedaría. Bueno, bastante parecido, ¿sí? Entonces, ya con esto... Ah, y acá podríamos sacarle... Pues ya que no utilizamos inclinación, podríamos sacarle esto de lista y le dejamos solamente inclinación, para no tener cosas al vicio. Entonces ahí nos quedaría mucho más prolijo. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias
que tengan un lindo día. Nos encontramos en la próxima clase. Adiós.